Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video donde estaremos discutiendo sobre la importante pregunta del por qué el trazo de líneas perpendiculares siempre funciona. Bien, anteriormente ya hemos explicado cómo llegar hasta este punto, ¿cierto? Cómo tener un par de rectas perpendiculares, cuáles son las instrucciones a seguir para obtenerlas. Ahora bien, tenemos que dar unos buenos argumentos de por qué este ángulo es de 90 grados. Lo primero que hay que notar acerca de este ángulo es que está comprendido en otro ángulo más grande. Ese otro ángulo es un ángulo llano, ¿de acuerdo? Lo cual nos facilita mucho las cosas porque ya eso quiere decir que conocemos su medida, que es de 180 grados, ¿cierto? Ese ángulo mide 180 grados. Entonces, si quiero probar que este ángulo es recto, lo único que tengo que hacer es probar que este ángulo es la mitad de este, ¿verdad? Porque la mitad de 180 es 90. ¿Y cómo pruebo que ese ángulo es la mitad? Pues si nos fijamos, el ángulo llano está compuesto por dos ángulos, ese que quiero probar que es la mitad y el otro. Entonces, como son dos partes las de ese ángulo, si logro probar que si estos dos ángulos son congruentes, entonces habré terminado, ¿sí? Al probar que estos dos ángulos son el mismo, automáticamente, ¿sí?, habré demostrado que son de 90 grados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si son iguales, fíjense, y los dos suman 180, quiere decir que cada uno es la mitad de 180, es decir, cada uno mide 90. Bien, entonces la cuestión es, ¿son estos dos ángulos congruentes? ¿Son el mismo? Es lo que vamos a tratar de hacer, ¿sí? ¿Cómo probar que este ángulo es congruente con este otro ángulo? Bien, pues si nos fijamos, podemos trazar triángulos, ¿sí? Aquí tenemos tres puntos y con ellos trazamos un triángulo por acá, ¿ok? Y trazamos otro triángulo por este otro lado, ok. Ahí se aparecer dos triángulos, por lo tanto, de acuerdo, puedo utilizar los criterios de congruencia de triángulos, que son el lado, ángulo, lado, ¿cierto? El ángulo, lado, ángulo, ¿cierto? Y el lado, son los fundamentales, ¿sí? Tengo que utilizar alguno de estos para probar que estos dos triángulos son congruentes, ¿sí? Lo cual me va a ayudar, porque si son congruentes, quiere decir que todos los elementos homólogos, ¿sí?, de estos dos triángulos son congruentes. Y estos dos elementos resultan que son homólogos en ambos triángulos, ¿sí?, porque ambos se oponen al lado que no es un radio, ¿cierto? Aquí tenemos un radio y otro radio de la circunferencia que trazamos al principio, ¿de acuerdo? Esos, ¿de acuerdo?, van a formar este lado de este triángulo y van a formar este lado de este otro triángulo, ¿sí? Y los ángulos con los cuales estamos trabajando están enfrente de esos ángulos, entonces son homólogos, ¿de acuerdo? Son elementos homólogos en estos triángulos y todo se reduce entonces a probar que este triángulo es igual a este otro triángulo, ¿de acuerdo? Entonces nos fijamos
cuáles son los elementos que conocemos para poder aplicar uno de esos tres criterios, ¿sí? Entonces, afortunadamente tenemos los radios, ¿verdad? Este radio es congruente con este otro, ¿verdad? Porque son los radios de la circunferencia que trazamos al principio. Entonces estos dos triángulos ya comparten este lado y este otro, ¿sí? Ahora, este triángulos también comparten este lado común, que casualmente también es un radio, ¿sí? Entonces ya tenemos lado a lado. Por lo tanto, podemos aplicar, este ya no lo vamos a poder aplicar porque tenemos dos lados. Probablemente apliquemos este o este, ¿sí? Entonces, si nos fijamos en los elementos que nos quedan, que son estos ángulos y el lado, el que conocemos, ¿cuáles de esos elementos son el que conocemos? Pues son los ángulos, no, porque esos ángulos, sí, ese es el que quiero probar que es recto, no lo conozco, entonces no puedo utilizarlo en el criterio de congruencia. Estos dos ángulos, ¿de acuerdo? Tampoco los conozco. Y finalmente el lado sí lo conozco, ¿cierto? Porque si se fijan, ese lado, ok, ese lado es un radio también. Es el radio de la circunferencia que trazamos después, ¿cierto? Este radio de esta circunferencia, ¿lo ven? Es el radio de esa circunferencia, ¿ok? Si lo pueden apreciar, entonces este lado es congruente con este otro lado porque ambos son radios de circunferencias congruentes, ¿sí? Aquí pueden ver que este lado también es radio de esta otra circunferencia que es congruente con la que tenemos en el otro lado, en la otra parte, ¿sí? Entonces conocemos los tres elementos necesarios, lado, lado, lado. Este va a ser el criterio fundamental a aplicar, ¿sí? Entonces tenemos lado, 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 congruente con lado, lado, lado. Lo que se deduce que este triángulo es congruente con este otro triángulo, ¿sí? Y ya está. Tenemos dos triángulos congruentes, por lo tanto todos sus elementos homólogos son congruentes. Por lo tanto, en específico, este ángulo es congruente a este otro ángulo, ¿de acuerdo? Es decir, tienen la misma medida. Y como los dos suman 180, quiere decir que cada uno tiene que ser de 90 grados, ¿de acuerdo? Y eso es la razón del por qué este trazo siempre da rectas perpendiculares, ¿sí? Porque prácticamente en la construcción que hacemos es trazar estos dos triángulos, ¿sí? Que son congruentes, ¿de acuerdo? Que comparten este ángulo y por lo tanto tienen que ser 90 grados.